entrar al examen. Muy bien. Se ve mi cursor, ¿no? Se ve. Sí. Muy bien. Comencemos. Cuando hablamos de la secreción, tenemos que entender que hay dos tipos de glándulas en mi cuerpo. Secreción de moco como tal y secreción de enzimas digestivas, ya sean ácidas o alcalinas, que me permiten la digestión y la absorción. Desde la cavidad bucal, que es desde donde me interesa todo esto, van a haber glándulas secretoras de moco hasta el ano. Entonces, toda la pared intestinal, desde la boca hasta la parte esofágica, la parte gástrica, duodenal, yeyunal, ileal, colónica, inclusive rectal, está tapizada por moco, que tiene dos funciones: lubricar y proteger la pared intestinal. Este moco, en la mayoría de los casos, es alcalino, aunque en algunos segmentos tiende a tener leve inclinación hacia la parte ácida, pero en la mayoría es un moco alcalino. Por otro lado, la secreción de las glándulas no se va a dar desde la boca, sino desde dónde? Se va a dar normalmente desde el estómago, aunque hay ciertas variaciones a nivel de las glándulas salivales en la cavidad bucal. Y estas enzimas digestivas, aparte de permitir la absorción, me permiten generar el fenómeno catabólico de la digestión. Degradamos moléculas complejas y las transformamos en moléculas simples. ¿Simples por qué? Porque solo ellas se pueden absorber. Y estas se van a encontrar ¿hasta dónde? No hasta el ano, sino se van a encontrar hasta el ilion terminal, ya que a nivel del colon no hay secreción de enzimas, solo hay secreción de moco. ¿Listo? Esa es la primera diferencia. Secreción glandular tipo enzimática digestiva hasta el ilion terminal y de moco en todo el trayecto gastrointestinal. No vamos a hablar de los tipos de glándula porque eso es generalidad, de secreción de moco, grietas de liebre, contubulares y complejas. Ahí solo hablamos de un poquito de histología. Para quienes están grabando, le ponen pausa y solo son ejemplos. Me interesa saber que las tres maneras de poder regular la secreción de estas glándulas: por contacto con el alimento, por estímulo vegetativo nervioso y por estímulo hormonal. Cuando hay estímulo por contacto, ¿qué quiere decir? Cuando haya un alimento y sus características vayan a estimular la pared intestinal, inmediatamente el sistema nervioso mioentérico de Auerbach permite la contracción de las musculaturas lisas a nivel de las glándulas para que las células caliciformes empiecen a eliminar su contenido, que aumente el flujo sanguíneo, que se secrete más. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo, ya sea simpático y parasimpático, controlan también la secreción. Y por último, hay hormonas que inducen a la secreción. Ahí tenemos tres ejemplos. Cuando haya contacto con el alimento, automáticamente por respuesta local, las células secretan el moco, las enzimas digestivas. Cuando estemos ante la presencia de sustancias irritantes, igual por contacto también se va a secretar moco y enzimas. Y por otro lado, cuando se distienda la pared intestinal, también se va a secretar moco y otro tipo de enzimas. Entonces, cuando nosotros hablamos de estimulación glandular, el contacto con el alimento, contacto con el contenido intestinal, gástrico, bucal, va a ser de qué? Por contacto con los alimentos, por contacto con irritantes químicos y por distensión de la pared. Por otro lado, cuando vemos el control de la parte autónoma, sabemos que el parasimpático, escuchen bien esto, aumenta la velocidad de la secreción, porque controla toda la parte del tracto intestinal, desde la parte de la boca, esófago, estómago, intestino delgado y grueso, y la parte parasimpática sacra también va a estimular la parte de la secreción de moco a nivel del hemicolon del lado izquierdo. Sabemos que la parte proximal va a ser controlar la secreción de saliva, moco esofágico, sustancias gástricas, como se ve acá. En cambio, la parte distal netamente del moco. Eso sí, pregunta de examen. El control parasimpático, sacro, si quieren ustedes, distal de los nervios sacros, estimula la secreción de moco o enzimas digestivas. Moco, porque solo hay secreción de enzimas digestivas hasta el ilion terminal. ¿Se ha entendido eso? Sí, muy bien. Es una pregunta que entra y muchos no le dan interés a eso porque esto es generalidad también de secreción.
Por otro lado, el sistema simpático no va a ser siempre lo contrario, porque el parasimpático aumenta, en cambio el simpático debería reducir. Todo esto depende. El simpático puede aumentar la secreción o disminuir la secreción. Todo depende de qué. Va a aumentar la secreción cuando nosotros necesitemos una secreción leve a moderada. Ahí aumenta. Y uno dice, pero el parasimpático también aumenta. Ante ausencia del estímulo parasimpático, el simpático tendrá que hacer su función. Pero ¿qué pasa cuando el simpático hace el fenómeno de la vasoconstricción? Todos sabemos que el simpático hace vasoconstricción. Disminuye el flujo sanguíneo a nivel de las células de la microvellosidad. Y si disminuye el flujo sanguíneo, no llega sangre. Sin sangre no hay secreción de sustancias. Entonces, de esa manera disminuye la secreción. ¿Qué decimos nosotros? Cuando la secreción sea leve a moderada y hay ausencia de control parasimpático, el simpático aumenta la secreción. Y normalmente el simpático disminuye la secreción por un fenómeno de vasoconstricción vascular ya de la pared intestinal. ¿Se ha entendido? Sí. Entonces ahí vamos viendo eso. En las bibliografías, ¿qué te dicen? Te dicen que hay dos tipos de estímulos. El simpático aislado es el que hemos dicho. Y el estímulo parasimpático hormonal se va a dar cuando este esté ausente. ¿Qué decimos? Si ya hay un estímulo parasimpático, el simpático tiene que hacer lo contrario, disminuir la secreción. Pero cuando no hay estímulo parasimpático, pues el simpático cumple su función, aumentar la secreción. Esto no hace falta que lo veamos, simplemente son los mecanismos por los cuales se secretan varias sustancias. La mayoría de las enzimas son proteínas, porque recuerden, las proteínas tienen actividad enzimática y como cualquier proteína, la sangre tiene que transportar los nutrientes, en este caso los aminoácidos, llegar al núcleo, modificar la parte genética, sintetizar proteínas. Esto va a requerir gran demanda energética y bueno, estas proteínas van a estar almacenadas en el citoplasma, en vesículas. Cuando el estímulo ya sea hormonal o nervioso, vaya a despolarizar la membrana, se abren los canales voltaje dependientes, entra el calcio, se une a la calmodulina, moviliza todo el citoesqueleto, moviliza las vesículas y las vesículas hacen la exocitosis de esas proteínas. Muy bien. El agua y los electrolitos no requieren tanto de esto porque recuerden que el agua sale por difusión simple y los electrolitos por pequeños canales iónicos. Es lo mismo sacado del libro de Guyton, esto es lo que tratamos de hacerlo más entendible. Funciones importantes del moco, ya saben, adherencia, evitan que lo que nosotros estamos ingiriendo se pegue a las paredes, tapiza lo que estamos ingiriendo al bolo alimenticio como también a las paredes, lubrica la pared para evitar la adición. Si no existiese moco, pues fácilmente el contenido que tú estés ingiriendo se pegaría a las paredes. Evita de que haya contacto entre el bolo alimenticio y la pared intestinal. Es filante, es fácilmente deslizable, es fácilmente desplazable, porque recuerden, el moco al estar en un estado coloidal, un estado líquido, pues va a hacer que el fluido pueda avanzar. Resistente, muchas secreciones son ácidas y el moco tiene una cualidad alcalina, evitando así que el ácido toque la pared intestinal. Y por último, amortiguadora. Si dentro de la luz hay muchas bases, pues el moco tiende a ser poco alcalino, ¿ya? En cambio, si hay mucho ácido, aumenta la secreción de bicarbonato y se torna más alcalino y protege como tal la pared, amortiguando la parte ácido básica. Vemos la composición, y esto es pregunta de parcial, esto sí se ha preguntado en todos los años, los volúmenes de secreción y el pH de todas las sustancias. Siempre, pero siempre entran 4 sustancias, esto es al azar. Puede entrar la saliva, puede entrar la secreción gástrica, la pancreática y la secreción biliar. Son las que más entran. Es muy raro que pregunten secreción intestinal delgada, intestinal gruesa y a nivel de las glándulas de Brunner, pero igual está ahí. ¿Qué se dice? Normalmente por día el tracto gastrointestinal secreta aproximadamente 6 litros 700 ml hasta 7 litros de secreción, de los cuales 1000 ml son de saliva, 1000 ml son de secreción pancreática, 1000 ml son de secreción biliar y 1500 de secreción gástrica. Cada uno tiene un pH diferente. La saliva, vean, tiene un pH, aquí te dice como si tuviese una saliva ácida. Esto es lo que está en la bibliografía, aunque se demuestra que la saliva tiene tendencia a ser más alcalino que ácido.
Ahí le ponen un signo de interrogación. Esto es por bibliografía, esto está en Guyton, y alguna que otra teórica les ponen, pero ustedes es alcalino. En muchas ocasiones un 7.8, un 7.70 y algo, tornado a la parte alcalina, se lo menciona. ¿Ya? Eso lo vamos a revisar con sus teóricas. Me han mandado, voy a ver si es que se ha vuelto a repetir lo mismo o se ha cambiado. La parte gástrica nunca cambia, de 1 a 3.5, altamente acidótica. La parte del páncreas y de la bilis, vean, son alcalinas. ¿Eso qué quiere decir? La saliva es, aquí tenemos un pH tendiente al ácido, sabemos que es alcalino, la gástrica es altamente ácida y la pancreática y la biliar son alcalinas. ¿Listo? Entonces vemos alcalino, ácido, alcalino. Y lo demás obviamente tiende muchas veces a ser neutral o simplemente ser alcalino. Entonces, ¿qué decimos? La mayor cantidad de la mucosa de las secreciones es alcalina. Salival, sencillo, de 800 a 1500, como media 1000 ml por día, 1 litro. Dos tipos de secreciones, una secreción serosa y mucosa. La serosa está formada por almidones, o perdón, está secretada para catabolizar almidones, y la mucosa es para lubricar y proteger, como habíamos dicho. Moco y secreción digestiva. La secreción para degradar los almidones se va a dar gracias aquí a un tipo de amilasa, una alfa-amilasa, que en este caso es la tialina. ¿Qué decimos nosotros? Cuando repasamos las glándulas salivales, hay mayores y menores. Las mayores, la glándula parótida o parotídea, las glándulas submandibulares y las sublinguales. La parótida es enteramente serosa, secretora ¿de qué? De amilasa, alfa-amilasa, la tialina. En cambio, la sublingual y la submandibular son mixtas, tanto secreción de tipo amilasa como también de mucosa, por eso es mixta. Y todas las otras glándulas menores que ustedes no las ven anatómicamente, pero sí las pueden sentir porque son pequeños glándulos que están ¿dónde? En los labios, en la parte de las mejillas, en la parte del paladar y de la lengua, son glándulas menores, que secretan en su totalidad moco. Y esto es pregunta de parcial. La parotidia, serosa. La sublingual y la submandibular, mixtas. Punto. Composición de la saliva es altamente alcalina porque tiene mucho pH. Aquí vuelvo a ponerles este dato que está por bibliografía, pero se dice que tiene grandes concentraciones de bicarbonato y potasio y poca concentración de sodio y de cloro. ¿Ya? Las glándulas salivales están compuestas por dos componentes, acúmulos celulares denominados acinos salivales y conductos que van a llevar la saliva hacia la cavidad oral, denominados ductus salivales o conductos. Vean que la anatomía histológica o la anatomía microscópica varía. A nivel de las células acinales vemos epitelios cúbicos, ¿ya? Igual a nivel del inicio del ductus, pero a nivel de los conductos ya salivales secretores vemos células más longitudinales, más ciliadas. ¿Ya? ¿Qué tipo de células? Pues vamos a encontrar células nucleadas, altamente secretoras de diferentes sustancias para modificar la secreción. Antes preguntaban la disposición histológica, ahora ya no preguntan, hace muchos años. Acino, conducto intercalar, que bueno, es el que va a drenar directamente sobre el acino. Luego encontramos a los pequeños conductos estriados, al final conductos excretores y bueno, hacia la cavidad bucal. Dos fases de secreción salival. La primera fase es la fase acinar, la siguiente fase es la fase ductal. ¿Listo? En la fase acinar, todas las células cúbicas secretan electrolitos y agua, sodio, potasio, cloro, bicarbonato y agua. Y por otro lado también secretan la tialina, que es una alfa-amilasa, y moco. Esta sustancia que se ha secretado al pasar por todo el ducto se va a modificar para que en un futuro haya menos cantidad de sodio, menos cantidad de cloro y aumente la cantidad de bicarbonato. ¿Qué se dice? En el trayecto se activan las bombas de sodio, potasio, ATPasa, que estas sacan sodio y meten potasio. Ahora bien, cuando sacamos sodio, perdemos positivos y cuando metemos potasio, ganamos positivos. Pero ¿qué pasa acá? Perdemos 3 sodios y ganamos solo 2 potasios. ¿Eso qué quiere decir? Que la membrana cada vez se hace más negativa, porque pierdo 3 positivos, solo recupero 2 positivos, pierdo positividad, gano negatividad. Del potencial de reposo de menos 90 se hace más negativo, se hiperpolariza la membrana. Hay tanto negativo que tu cuerpo tiene que corregir esto. ¿Cómo? Perdiendo negativo el cloro. ¿Y cómo lo hace? Mediante un antiportador que saca cloro y mete bicarbonato. Y son estos dos mecanismos que me permiten perder sodio, perder cloro y ganar potasio y bicarbonato.
Es por eso que en un inicio habían grandes cantidades de sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Y al finalizar, vean, el potasio y el bicarbonato están en grandes concentraciones. El sodio y el cloro por su pérdida van a reducir hasta 15 miliequivalentes por litro. ¿Qué decimos? La secreción en la primera fase es isotónica, ya que se secreta la misma cantidad de agua y electrolitos. Es isosmolar, es isotónica. Y en el trayecto, ¿qué pasa? Pierde sodio, que es el mayor ion osmóticamente activo. ¿Y qué va a pasar? Baja la osmolaridad, por lo cual en la parte ductal entramos en un estado de hipotonía. Es una sustancia hipotónica por pérdida de una molécula altamente osmótica. Y obviamente la tialina y la mucina no se modifican y salen junto a la saliva. Mecanismos moleculares para que entiendan. ¿Qué pasa? Hemos dicho, a nivel del ductus, las células periductales o células ductales van a comenzar su trabajo con la bomba de sodio-potasio ATPase. ¿Qué pasa con esta bomba? Saca sodio y mete potasio. ¿Qué va a pasar dentro de la célula? Disminuye la cantidad de sodio. ¿Cómo hacemos esto? Corrigiéndolo. Metemos sodio y sacamos hidrogeniones para corregir este déficit de sodio que se ha perdido. Ahora bien, estos hidrogeniones están en tan grande cantidad que no pueden encontrarse así para entrar en un estado acidótico, por lo cual hay otras bombas de tipo transporte activo secundario que recogen este sodio en contracorriente del potasio. Y uno dice, pero entonces el potasio aumenta, se está empezando a eliminar. Sí, es un mecanismo. Todo depende de la bomba de sodio potasio ATPase. ¿Y qué pasa? Como había mucha negatividad por reabsorción de sodio, pues el cloro tiene que ingresar, disminuyendo la negatividad en contracorriente del bicarbonato. Por eso disminuye la cantidad de sodio en la luz tubular, disminuye la cantidad de cloro y aumentan las concentraciones de bicarbonato y de potasio. Recuerden, estas células son impermeables al agua, es por eso que el agua no sale ni entra. Por eso cuando ni si se había secretado la misma cantidad de agua que electrolitos, sustancia isotónica. Y después, ¿qué pasa? Pierdo sobre electrolitos, sustancia hipotónica. Lo mismo. Sabemos que en la vigilia la secreción tiene una velocidad de 0,5 ml por minuto, que puede llegar al litro en un día. Durante el sueño hay poca cantidad de secreción salival. Durante la vigilia hay mayor secreción. Funciones de la saliva, lavar y arrastrar todos los gérmenes que vayan a estar en cavidad bucal, los tiocianatos y las enzimas proteolíticas destruyen a las proteínas y obviamente también hay gran cantidad de anticuerpos. Por eso en algunas enfermedades autoinmunes las patologías van a también establecerse a nivel bucal. ¿Ya? Regulación de la secreción salival, todo depende. Hay regulación nerviosa, ya sea simpática como parasimpática. El sistema parasimpático aumenta la secreción. El sistema simpático también, pero vean la diferencia, el parasimpático es muy marcado el aumento y el simpático es regular, reducido, leve. Ahora bien, todo esto depende al tipo de estímulo dentro de la boca. Cuando el estímulo táctil sea liso, estimula mucho la secreción. Cuando sea rugoso, estimula muy poco. Depende al entrar en contacto. Cuando te metes una uva a la boca, es lisa la uva, estimulación de gran secreción salival. Pero cuando te metes algo rugoso, va a disminuir poca la estimulación. La parte gustativa. Mientras más ácida o amarga sea la sustancia que está en tu boca, la secreción de saliva aumenta entre 8 a 20 veces más. Depende del olfato. Cuando el olfato es deseado, gustoso, la secreción de saliva es mucha. Cuando el olfato sea indeseado, la secreción va a ser la misma, pero en poca cantidad. ¿Ya? ¿Qué decimos nosotros? Aparte de los reflejos estomacales, cuando saben que ustedes cuando el estómago tiene contenido o va a tener contenido, automáticamente se secreta la saliva. Todo es controlado por centros superiores, los núcleos salivales superiores e inferiores del nervio vago, del nervio facial, el núcleo del tracto solitario, todos estos van a ser orígenes reales ¿de quién? Del nervio vago, del séptimo paracraneal y del glosofaringio. ¿Qué hace el séptimo paracraneal? Una vez que se ha estimulado mediante todo esto a nivel bucal, el nervio facial, el séptimo paracraneal, va a ir y a estimular a las glándulas submandibular y sublingual mediante el ganglio submandibular o sublingual. Y también va a ir a estimular ¿a quién? A la secreción de la lengua. Va a estimular al tercio anterior o tercio distal de la lengua para secretar moco. Eso por un lado. El nervio glosofaringio igual se origina a ese mismo nivel y va a ir mediante el ganglio óptico a la glándula parótida para la secreción serosa, enteramente de tialina. Y va a ir al tercio posterior de la lengua para secretar moco también.
Existe un control a nivel del sistema del sistema simpático también, porque recuerden, el simpático tiene sus orígenes a nivel de las astas intermedio laterales T1, T3. Esos nervios van a emerger mediante la cadena simpática y también se va a estimular la secreción de saliva, la secreción de tanto submandibular, sublingual y parótida, como de la lengua. Entonces, el mecanismo de regulación de la secreción de saliva. Esto es lo mismo, solo que vemos aquí los receptores. El parasimpático tiene receptores muscarínicos, que tras el estímulo de la acetilcolina por el sistema parasimpático del facial del glosofaringeo, estimulan las concentraciones de calcio y de inositol trifosfato. Aumentan las cantidades de estos, estimulan a la célula acina y a la célula total de producir saliva. En cambio, el sistema simpático tiene sus receptores beta adrenérgicos para la noradrenalina. Esto se va a dar a nivel de la T1 y T3, que van a ser activos en el sistema del AMP cíclico y también estimulan la secreción de saliva, pero de moderada intensidad. Quien más tiene un efecto son el sistema parasimpático, que puede ser estimulado por los alimentos, las náuseas, el olfato y el acondicionamiento, y puede ser inhibido por la deshidratación. No hay agua, no puede secretar saliva. El miedo, el estrés y el sueño, que disminuye la secreción. Lo mismo. Esto es lo mismo, no vamos a repetir, simplemente es gradado. Lo que sí les van a preguntar es el sistema de la calicreína. Alguna vez han preguntado en el parcial, ¿cuál es el sistema potenciador de la secreción parasimpática? Dice que el parasimpático hace vasodilatación. La vasodilatación aumenta el flujo de las glándulas. Y si aumenta el flujo de las glándulas, aumenta la secreción de saliva. Estas glándulas también sintetizan una proteína, la calicreína, que simplemente agarra a las alfa-globulinas o alfa-2 globulinas y las transforman en bradicininas. ¿Qué es la bradicininina? Otro vasodilatador. Y vean que el sistema de la calicreína potencia más la vasodilatación y aumenta más la secreción salival. ¿Qué quiere decir? Que el parasimpático puede ser amplificado por el sistema de las calicreínas, proteínas vasodilatadoras o proteínas bradicinérgicas que estimulan la secreción de saliva. En cambio, el simpático, ya hemos dicho, puede hacer vasoconstricción y disminuir la secreción de saliva, o ante la ausencia del sistema parasimpático puede aumentar la saliva, pero de manera leve, moderada. Secreción esofágica. El esófago, que hemos dicho, no secreta tanta enzima digestiva, pero sí secreta moco. ¿Qué finalidad? Lubricar las paredes, evitar las escoriaciones, la adhesión, proteger la parte del ácido, porque cuando hay reflejo gastroesofágico, este moco es alcalino, evita de que el ácido del estómago queme las paredes del esófago. Eso nada más es esófago. Gástrica, no vamos a hablar de la anatomía del estómago porque ustedes saben, pero saben que el 80% entre el fundus y el cuerpo tiene glándulas gástricas, también llamadas oxínticas, y el 20% a nivel del antro pilórico tiene glándulas pilóricas. El 80% de las glándulas que se encuentran en la parte superior secretan ácido clorhídrico, el pepsinógeno, el factor intrínseco de Castle y el moco. Y el 20% también secreta moco, pero secreta ya gastrina y somatostatina. Ahí están los tipos de glándulas. Ahí está un poro, glándula pilórica, y aquí está un poro, glándula oxíntica o gástrica. Vamos a hablar una por una de esas. Glándula gástrica u oxíntica tiene una gran variedad de células desde el fundus hasta la parte del cuello. Tenemos en la parte del fondo células pépticas, también llamadas peptídicas o principales, las cuales secretan ¿qué? Pepsinógeno. Luego tenemos a las células esterocromáticas, células parecidas a las células hetero o enterocromáticas, secretadoras de histamina. Luego tenemos a las células parietales, las que realmente secretan el ácido clorhídrico, también llamadas células oxínticas. Y no solo liberan el ácido clorhídrico, también liberan el factor intrínseco de Castle. El cuello y la parte de la base de esta glándula secretan enteramente moco. Entonces vean, secretamos pepsinógeno, histamina, ácido clorhídrico, factor intrínseco de Castle y moco. Así secretan las glándulas del estómago, el 80%. Lo mismo, es lo mismo. ¿Qué decimos? Secreción de las células oxínticas, también llamadas células parietales. ¿Qué secretan estas? Ácido clorhídrico. El mecanismo citomolecular, tenemos aquí una célula oxíntica. Estamos dibujando a esta célula de color verde, que secreta el ácido clorhídrico.
Lo que siempre preguntan, ¿qué dicen acá? Tiene en la parte central una luz canalicular, la luz de la glándula. En la parte posterior o inferior tenemos el borde vasolateral que está direccionado a los vasos sanguíneos y tiene bordes intercelulares con las otras células. Todo comienza con la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué hace? Saca 3 iones sodio y mete solo 2 iones potasio. Al disminuir la concentración de sodio, ¿qué pasa? Nuevamente volvemos a meter sodio a la célula. Al aumentar las concentraciones de potasio, ¿qué hacemos? Podemos sacarla a nivel de la luz canalicular. El mecanismo de la bomba de sodio, potasio, ATPasa vamos a relacionar al potasio. Como el potasio va saliendo, vamos a perder bruscamente el potasio, solo recuperamos 2 y perdemos automáticamente. Entonces, los aumentos de la concentración de sodio van a compensarse con la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Y la salida del potasio, su disminución, va a ser compensada por esta otra bomba energética, la bomba de potasio, hidrogenión, ATPasa, también llamada la bomba de protones, porque al hidrogenión se le llama protón. ¿Qué hace? Ante la gran pérdida del potasio, mete potasio a la célula. ¿Con qué finalidad? Sacar en sentido contrario hidrogeniones. Hidrogeniones que se forman a partir del agua y del dióxido de carbono que todas las células tienen. Y gracias a la anhidrasa carbónica se forma el ácido carbónico. Este ácido carbónico por la misma anhidrasa se degrada en bicarbonato e hidrogenión. El bicarbonato fácilmente se absorbe en contracorriente a la del cloro, a esto se le llama la marea alcalina. En cambio el hidrogenión pues sale en contracorriente del potasio. Se llama bomba de protones porque saca el protón. Por otro lado, como el agua es altamente osmótica o como el agua simplemente sale por osmosis, pues sale en grandes cantidades a la luz canalicular. El cloro es bien importante que ustedes entiendan. El cloro va a aumentar en concentración. ¿Por qué? Porque hay canales simples de cloro o por la marea alcalina, que saca bicarbonato y mete cloro. Tanto cloro en el citoplasma tiene que salir, sale de la célula. Y a nivel de la luz canalicular, el protón o el hidrogenión se une al cloro y se forma el ácido clorhídrico. ¿Eso qué quiere decir? Dentro de la luz de la glándula gástrica o oxíntica hay grandes cantidades de ¿qué? Hay grandes cantidades de hidrógeno y cloro juntos, ácido clorhídrico. Se crecían de 150 a 160 miliequivalentes por litro de agua. También hay cloruro de potasio por el potasio que sale y el cloro que sale. Y también hay cloruro de sodio en poca cantidad, pero sí hay. Y agua, obviamente. Así es como se secreta el ácido clorhídrico. Tenemos que entender nosotros que esta secreción de ácido clorhídrico puede ser controlada. Tenemos aquí bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa, la bomba de protones, que saca hidrogeniones. Sale el cloro, se forma el ácido clorhídrico. ¿Podemos inhibir esta bomba? Claro que sí, por un fármaco, un inhibidor de bomba de protones. ¿Cómo se llama? La familia de los omeprazoles, pantoprazoles, lanzoprazoles, esomeprazoles y todos los prazoles, que inhiben la secreción de hidrogenio. Sin hidrogenio, pues hay solo cloro. Va a haber potasio, cloro de potasio, pero no va a haber ácido clorhídrico. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es ¿cuál? Mediante el sistema de los inhibidores histaminérgicos, los antihistaminérgicos, como cuáles, la ranitidina, la famotidina, la simetirina. ¿Qué van a hacer? Van a inhibir a la histamina. Y si inhiben a la histamina van a evitar de que llegue a su receptor. Estos comúnmente saben que ustedes van a activar segundos mensajeros, van a sintetizar esta proteína y va a salir el hidrogenión y el cloro y se forma el ácido clorhídrico. Cuando evitamos esto vamos a evitar la salida del hidrogenión. También se los llama antiácidos. Por otro lado, utilizamos los antagonistas muscarínicos, evitamos el estímulo parasimpático de la acetilcolina, inhibimos el receptor de la colecistoquinina, evitamos la actividad de la gastrina, evitamos la actividad de la acetilcolina y pues no va a haber actividad de intracelular molecular. No va a haber calcio, no va a haber síntesis de la bomba hidrógeno-protón ATP, hidrógeno-potasio ATPasa y no va a haber ácido clorhídrico. Son los mecanismos. Inhibidor de bomba de protones para la salida de hidrogenión, antiácidos o antihistaminérgicos como los que ya hemos mencionado, y los antagonistas muscarínicos y los inhibidores de la colecistoquina. Igual, resumen de todo lo que hemos mencionado. Dosis, no les van a preguntar.
Factor intrínseco de Castel, eso tiene que ver con una vitamina. Uno dice, el ácido clorhídrico, ¿para qué sirve? Sí. Para degradar proteínas, para degradar todo lo que entra, azúcares. En cambio, el factor intrínseco de Castel sirve ¿para qué? Para poder absorber la vitamina B12, también llamada cianocobalamina, que puede encontrarse disminuida en un tipo de trastorno, la anemia perniciosa. ¿Qué decimos? Junto con la saliva, junto con la dieta, puede entrar esta vitamina, la vitamina B12, la cianocobalamina. Una vez que ingresa al estómago, no se une la cianocobalamina a su proteína, porque el ácido clorhídrico rompe esta unión. ¿Ya? Y cuando se rompe esta unión tenemos cianocobalamina libre. Esta cianocobalamina tiene que unirse al factor intrínseco de Castel. Antes se une a la pequeña transcortina, se une a la pequeña aptocortina y bueno, se transporta por todo el duodeno, evitando su absorción. ¿Se llega a dónde? A nivel intestinal delgado. Y a nivel del intestino delgado, la cianocobalamina se une al factor intrínseco de Castel. Ese tiene la capacidad, como pueden ver acá, de ser absorbido por los enterocitos. Tiene un receptor que se llama cubilina, pregunta de parcial. El factor intrínseco de Castel que transporta la cianocobalamina tiene un receptor, la cubilina. El receptor permite de que la cianocobalamina entre la célula, llegue al sistema portal, llegue al hígado y se utilice. Se almacena como adenosilcobalamina o como metilcobalamina. Y cuando se quiere utilizar, pues se lleva al hueso para crear nuevos glóbulos rojos. Si es que no hubiese el factor intrínseco que ha transportado la cianocobalamina, esta no se absorbe, no se almacena en nuestro cuerpo, por lo cual se genera la anemia perniciosa. Muy bien. Glándulas principales, glándulas gástricas. Ahora vamos a hablar de la síntesis del pepsinógeno. Repasando, ya hemos hablado de quién. Hemos hablado de las células que secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, sí, células parietales boxínticas. Hemos hablado de las células que secretan el pepsinógeno. Ahora vamos a ver las células principales o células pépticas. ¿Qué decimos de las células pépticas? Que sintetizan inicialmente el pepsinógeno, que es una proenzima. Entonces vean acá, se puede ver. Aquí está la glándula gástrica, también llamada glándula oxíntica, está sacando el ácido clorhídrico que rompe las proteínas y demás, está sacando el moco, está sacando el factor intrínseco para que se pueda transportar la vitamina B12, cianocobalamina, y también está sintetizando el pepsinógeno. El pepsinógeno fácilmente se transforma en pepsina gracias a la acidez del moco. Eso quiere decir que el ácido clorhídrico no solo va a degradar proteínas y elementos complejos, va a activar al pepsinógeno en pepsina, la cual le sirve mucho ¿para qué? Para catabolizar la leche, los almidones, la dextrina, la maltosa y demás. Uno dice, por aquí dice amilasa salival, desde la boca ya se ha empezado a catabolizar, aunque en el estómago el pepsinógeno también se encarga de degradar hidratos de carbono. Lo que no se degrada es la grasa, directamente pasa al duodeno. Eso lo vamos a ver en el duodeno. Entonces, ¿qué decimos por teoría? Que el pepsinógeno, que es una proenzima o una enzima inactiva, se activa a pepsina al entrar en contacto con el ácido clorhídrico. ¿Cuál es la función de la pepsina? Es una enzima proteolítica, rompe uniones proteicas, rompe a los hidratos de carbono. Esta pepsina va a seguir activa hasta que llegue al píloro. En el píloro va a empezar a degradarse. ¿Por qué? Porque va perdiendo su función a medida de que de un estado ácido va a irse a un estado alcalino. O sea, quiere decir, cuando el pH se empieza a volver desde el ácido que era 13.5 y demás, y llega a 5 y empieza a inactivarse la pepsina. Y ahí termina su función. Histamina, ¿qué sabemos nosotros de la histamina? Es una célula liberada por las células enterochromaffin-like que van a liberar la histamina. ¿Con qué función? Estimular a la propia célula oxíntica para la secreción de ácido clorhídrico. Es importante que ustedes entiendan que hay células que autoexcitan a las mismas células de la glándula para secretar ácido clorhídrico. Otros estímulos también van a ser la gastrina, que va a darse a nivel de la glándula pilórica. La gastrina, el propio sistema parasimpático, y aumentan la secreción de ácido clorhídrico. En las glándulas pilóricas no hay mucho que decir. Tenemos en el fondo las células G, liberadoras de gastrina, a las células D, liberadoras de somatostatina. Hay células principales que liberan ácido clorhídrico, pero son casi poco funcionales. Las enterochromaffin-like, que secretan histamina, las parietales de la pared, y gran cantidad de células
mucosas. En la parte superficial secretan moco viscoso con bicarbonato y en la parte del cuello moco filante en pequeñas cantidades y ricas en pepsina. Uno dice, ¿cuál es la importancia de esto? El moco que tapiza la pared gástrica es un moco que tiene un grosor de 1 milímetro, no es mucho, pero te protege ante elementos ácidos que están en la luz gástrica, un pH de 1 a 3, altamente ácido. Entonces estos ácidos pueden degenerar la pared intestinal. Y esto se va a evitar con un moco altamente rico en bicarbonato, el cual va a generar este pH de 7, 8, un pH alcalino. Esto va a favorecerse y va a inhibirse dependiendo de los fenómenos. ¿Quién estimula las prostaglandinas? Las prostaglandinas son vasodilatadoras. Sí. Mientras más se vasodilate un vaso sanguíneo, más flujo llega a esta célula. Mientras más flujo tenga de sangre, más secreta moco, más secreta bicarbonato. ¿Quiénes pueden evitar la función del moco ácido? Pues el consumo de AINES. Los AINES son antiinflamatorios no esteroideos. Las prostaglandinas son proinflamatorios. Entonces el AINE inhibe a la prostaglandina. Y si inhibimos a la prostaglandina, no hay secreción de moco. Y si no hay secreción de moco, el ácido daña la pared. Por eso se dice, ¿no? El excesivo consumo de AINES genera gastritis, porque genera lesión de la pared gástrica e inflamación. También el Helicobacter pylori, que es la flora microbiana del píloro, el alcohol y el tabaco disminuyen la actividad de secreción de moco alcalino. Ya para terminar la parte de estómago, tenemos que saber el control de la secreción gástrica, ¿ya? Para que recordemos, para que se secrete el ácido clorhídrico, la célula oxíntica tiene que tener estímulos. El primer estímulo es la gastrina. ¿Quién liberaba la gastrina? El propio segmento pilórico, liberado por las células G, ya sea por distensión gástrica o por presencia de proteínas. Se libera la gastrina y esta célula oxíntica, ¿qué hace? Libera ácido clorhídrico. La histamina, liberada por las células enterochromatin-likes, que también libera el sistema de la colecistoquinina o la histamina. ¿Qué hacen estas? Estimulan que la célula oxíntica libere ácido clorhídrico. Hay dos tipos de efectos entonces, directo e indirecto de la gastrina. Directo, directamente sobre la célula oxíntica. Indirecto, que vaya a la célula enterochromatin-like para que esta libere histamina o colecistoquinina. El otro sistema, el sistema colinérgico, por el sistema nervioso vegetativo, el sistema nervioso parasimpático. La acetilcolina también permite que la célula oxíntica libere ácido clorhídrico o va a estimular indirectamente al enterochromatin-like que libere histamina y colecistoquina para que la célula oxíntica siga liberando ácido clorhídrico. ¿Hay fármacos que inhiben estas vías? Claro que sí. Los fármacos que inhiben la vía de la histamina, los antiácidos, cimetidina, ranitidina, famotidina y todas las tinas. Y fármacos que inhiban la secreción de ácido clorhídrico, los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, lansoprazol y pantoprazol. Entonces, lo mismo, ¿ven? Estímulo colinérgico, estímulo histaminérgico, estímulo colecistoquinérgico y el estímulo gástrico o de la gastrina. ¿Listo? Entonces lo mismo. Esto es lo que me interesa, secreción gástrica en fases. Esto sí, saquen screenshots, vuélvanlo a repasar, vuélvanlo a rehacer. Pregunta de parcial. Fases de la secreción, así como hay fases en la secreción salival, fase acinar y fase ductal. En la secreción del estómago, fase cefálica, gástrica e intestinal. ¿Qué dice la fase cefálica? El 30% se va a ese nivel y preguntan porcentajes. Y con el simple hecho de tú con tus sentidos ver, oler, tocar o probar algo que te vaya a gustar, con el sentido de los 5 sentidos, 4 en este caso, el sistema nervioso central libera respuesta mediante el vago, que puede ir directamente a la célula oxíntica o puede ir a la célula enterochromatin-like, como se ve acá, o puede ir a la parte de las células que directamente van a hacer secretar ácido clorhídrico por la célula principal. Hay respuesta directa sobre la célula oxíntica o sobre la enterochromatin-like. 30%. La gástrica, cuando haya contacto con el alimento, cuando haya distensión, se van a hacer reflejos locales y reflejos vagovagales. ¿Cuál es el reflejo local? Que automáticamente se estimula la célula oxíntica y se libera ácido clorhídrico. O que se estimule a centros superiores, que estimulen a la célula oxíntica y que libera ácido clorhídrico. O que estimula a la célula enterochromatin-like, que libera histamina y, bueno, que estimula la secreción de ácido clorhídrico.
Eso es lo que pasa. Cuando hay presencia de proteínas, automáticamente, vean, se estimula la célula G. ¿Qué hace la célula G? Libera gastrina. Esta gastrina puede ir directamente a la célula oxíntica para liberar ácido clorhídrico, o puede ir a la célula enterocromafil-like, liberar histamina, y esta célula oxíntica, ante el estímulo de la histamina, secretar ácido clorhídrico. Todo esto hemos mencionado. Es un 60% de la fase de secreción gástrica. El 10% intestinal, que se da a este nivel, que te dicen cuando el duodeno tenga proteínas mal digeridas, quiere decir que el ácido no está cumpliendo su función, hace de que la célula G libere gastrina. Gastrina estimule a la célula oxíntica y libere más ácido clorhídrico, para terminar de degradar las proteínas que el duodeno está empezando a recibir mal digeridas. El propio sistema del parasimpático también estimula la célula G, como se puede ver. ¿Se ha entendido? Sí. Muy bien, preguntas de parcial, fases cefálica 30, gástrica 60 e intestinal 10%. Esto es lo mismo, estimulación nerviosa y hormonal. Para la secreción, sí, también hay una inhibición, solo leen, no hay mucho problema. Es un resumen de todo eso. Páncreas. El páncreas, a diferencia del estómago, es una glándula de secreción mixta, ya sea exócrina como endócrina. La endócrina la vamos a ver aquí en los islotes de Langerhans, en el tema de endocrino. En cambio, la secreción exócrina se da a nivel de los acinos pancreáticos, los cuales sintetizan ¿qué? Alcalinos fuertes que van a llegar a los ductos del conducto pancreático mayor de Wilson y salen al duodeno. Entonces, ¿qué vemos ahí? Igual que la saliva, fase acinar y fase ductal. Cuando nosotros consumimos alimentos grasos, porque vieron ustedes que las grasas normalmente a nivel del estómago no se van a catabolizar, pasan directamente al duodeno. ¿Y qué pasa en el duodeno? En la segunda porción del duodeno están los receptores, que al captar grasas que no hayan sido digeridas, al captar proteínas que hayan sido mal digeridas, hidratos de carbono, inmediatamente secreta 3 tipos de enzimas: proteasas para las proteínas, amilasas para los hidratos de carbono y lipasas para las grasas. Esas 3 enzimas se sintetizan en el acino pancreático. Después de haber secretado por el acino pancreático, gracias a la nutrición de la sangre, pasan a los ductos, se modifica, se secretan los conductos interloburillares, pancreático mayor de hueso, y se saca el duodeno. ¿Qué es lo que pasa acá? Se liberan 3 tipos de enzimas: el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno y la pracarboxipeptidasa. Es a un nivel del acino pancreático, que llega al ducto y sale al duodeno en estado inactivo. Hay proteínas enzimáticas que se encuentran en el moco de la pared intestinal, entre ellos la enterocinasa o enteroquinasa. ¿Qué hace? Agarra el tripsinógeno y lo activa en tripsina. Agarra la tripsina y empieza a degradar proteínas, péptidos, sin llegar a los aminoácidos. Esta propia tripsina transforma más tripsinógeno en tripsina, al quimiotripsinógeno en quimiotripsina y a la procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa, para que de esa manera se puedan degradar los péptidos a aminoácidos. La tripsina y la quimiotripsina no degradan hacia aminoácidos, pero degradan proteínas a péptidos. En cambio, la carboxipeptidasa degrada ahí sí a los péptidos en aminoácidos. También es pregunta de parcial. Cuando se secreten proteasas, como se está viendo acá, esas proteasas tienen que pasar todo el ductus y llegar al duodeno. Aparte, ¿qué más hay? Hay inhibidores de estas enzimas pancreáticas, porque así como se va a formar el tripsinógeno en tripsina, hay inhibidores de la tripsina, antitripsina se llama eso. ¿Listo? Estos inhibidores de la tripsina van a evitar de que la tripsina, que por alguna razón se vaya a activar, degrade las proteínas del páncreas. Entonces hay un salvavidas ahí adentro. Cuando aumente la presión del conducto y se cierre, estos tripsinógenos se activan en tripsina. ¿Y qué va a pasar con la tripsina? Ya no va a poder salir y va a empezar a acumularse, y cuando se acumule dentro del acino va a haber un fenómeno de autodigestión del páncreas. A eso como le llamamos pancreatitis aguda. ¿Qué decimos nosotros? Si se obstruye el conducto, ya no salen las enzimas proteásicas o proteolíticas y empiezan a degenerar al propio páncreas. Las lipasas y las amilasas. Las amilasas son sencillas.
Degradan que almidones, glucógeno y otro tipo de hidratos de carbono, exceptuando la celulosa que tienen los vegetales. No podemos contra eso. ¿Y las lipasas qué van a degradar? Grasas neutras, ésteres de colesterol, ácidos grasos de los fosfolípidos. ¿Cómo lo hacen? Mediante la síntesis de grasas neutras se forma, mediante la síntesis de las lipasas, estas lipasas mediante un mecanismo de saponificación hidrolizan a las grasas y las transforman en grasas neutras, ácidos grasos y monoglicéridos. Cuando se libera la colesterol esterasa, igual, pero sobre los ésteres de colesterol. Y cuando se libera la fosfolipasa, pues se empiezan a degradar, hidrolizar los ácidos grasos de los fosfolípidos. Así como se secretan proteasas, también se secretan amilasas y lipasas. Mecanismos de secreción. Una vez que se ha secretado en la parte del acino, este líquido pancreático tiene que modificarse. Y en la modificación, ¿qué va a pasar? Se va a dar a nivel de los ductos, aumentando la cantidad de bicarbonato y disminuyendo la cantidad de cloro. Y obviamente generándole un pH alcalino por la presencia de bicarbonato. Igual, vean, bomba de sodio y potasio TPasa, saco 3 sodios, meto 2 potasios, aumenta la cantidad de potasio y ese potasio va a empezar a ser eliminado. Disminuye la cantidad de sodio. ¿Qué tenemos que hacer? Corregir entrando sodio, metiendo sodio por transportadores activos secundarios. Entre el sodio sale el hidrógeno. ¿De dónde sale? Pues del agua y del dióxido de carbono, que crean mediante el sistema de la anhidrasa carbónica, agua y hidrogeniones y bicarbonato. El hidrogenión se sale para que entre sodio y el bicarbonato sale en contra del cloro. Entonces aumentamos las cantidades de bicarbonato. En algunos casos aumenta el paso intracelular de sodio, pero eso no va a afectar mucho. Es por eso que la composición del líquido pancreático es rico en bicarbonato, es alcalino, tiene un pH de 8. Fases de la secreción, igual hay fase cefálica, fase gástrica y fase intestinal. Vean que a diferencia de la anterior, la intestinal es mayor, en la gástrica era 60, en la propiamente gástrica o intestinal. Aquí vean cefálica, gastrointestinal. ¿Qué decimos nosotros? Cuando el cerebro esté consumiendo grasas, automáticamente va a venir un estímulo de tipo colecistoquina para aumentar la secreción de enzimas pancreáticas. Cuando el estómago haya sentido grasa, igual hace de que el ácido pancreático libere enzimas pancreáticas. Y cuando en la pared del intestino nosotros sintamos con gran cantidad de grasas, proteínas mal digeridas, hidratos de carbono, ahí están los estímulos que van a permitir que se secrete las enzimas pancreáticas. ¿Cuáles son? Estímulos de la gastrina sobre el receptor de tipo colecistoquinina. ¿Quién estimula todo esto? El nervio vago. ¿Qué más? Estimulación directa del nervio vago mediante la acetilcolina y los receptores muscarínicos. ¿Qué más? A nivel ductal, el sistema parasimpático hace de que la acetilcolina estimule los receptores muscarínicos tipo 3 y bueno, se va a modificar. ¿Ahí siguen despiertos? Sí. Sí. Ya. Secreción biliar. Puntos principales, no vamos a hablar de qué tipo de marcadores tiene, porque no va a preguntar. La secreción igual es aproximadamente de 1 litro. Anatomía no vamos a repasar porque se supone que ya dominan la anatomía. Solo tenemos que repasar que la sangre viene de abajo y se va hacia arriba. Quiere decir, cuando se han absorbido los nutrientes en el intestino, todos los nutrientes llegan al hígado. ¿Qué parte? A los lobulillos hepáticos. Están formados por hepatocitos. La sangre llega desde abajo hacia la periferia. Y cuando llega la sangre a la periferia, ¿qué pasa? Por todos los vasos, los capilares del sistema de la vena porta, toda la sangre se va hacia la parte central y emerge una vena centrolobulillar, que va a llegar a formar las venas suprahepáticas, a la cava inferior y bueno, al corazón. Lo que tenemos que saber. Ya saben, hay triada portal, hay tetrada portal, saquen la screenshot de histología. Toda la sangre que haya llegado por la vía portal llega desde la periferia hacia el centro. Y en el centro la vena centrolobulillar va a mandar todo lo que hemos absorbido hacia el corazón. Tampoco suelen preguntar esto, pero saquenle foto igual. Los lobulillos clásicos, lobulillos portales y lobulillos acinares hepáticos. Esto es lo que me interesa.
El hígado es el que sintetiza la bilis. Ahí está la bilis hepática y esta bilis se modifica en el trayecto y en la vesícula biliar otros son las concentraciones. Cuando se secreta la bilis, esta va a ser rica en sodio, va a ser rica en cloro, potasio, calcio, agua, sales biliares derivadas del colesterol, bicarbonato también va a haber, pero una escasa cantidad, lecitina, bilirrubinas y todo lo que está aquí enlistado. Ahí están las concentraciones. Una vez que ésta se libera tejido a los conductos biliares, estos conductos biliares aumentan la cantidad de sodio y de agua y de bicarbonato por estímulo de la secretina. ¿Qué va a pasar si el esfínter de Oddi, que es el que va a controlar todo esto, se relaja? Toda la bilis que tú has utilizado sale así como bilis. ¿Entiende? Esta bilis, una vez llegado al torrente intestinal, pasa y se vuelve a absorber. ¿Qué se absorbe? Las sales biliares a nivel de la circulación portal, el ácido cólico, el ácido quenodesoxicólico y demás. Y bueno, la bilirrubina se elimina, todo lo demás se elimina, pero la absorción se da a nivel del ilion terminal. Cuando el esfínter de Oddi esté contraído, no va a salir la bilis. ¿Y qué pasa? Esta bilis que se ha modificado fácilmente se almacena en la vesícula biliar. En la vesícula biliar se reabsorbe el sodio, el cloro, el bicarbonato y el agua. Se vuelve más concentrada esa bilis. Que hemos visto, el agua que tenía 97.5 gramos por decilitro llega a 92, ha disminuido porque en la vesícula se reabsorbe. ¿Qué más? El sodio también disminuye. ¿Qué más? El cloro disminuye. ¿Y qué más? El bicarbonato disminuye. ¿Pero qué va a aumentar? Aumenta el potasio y el calcio. A ese nivel también se aumenta la liberación de potasio y calcio. Vean, las concentraciones son diferentes en el hígado como en la vesícula biliar. Se modifica. Todo depende si el esfínter de Oddi está cerrado. ¿Quién abre el esfínter de Oddi? El duodeno. ¿Cómo lo hace? Mediante las células duodenales se libera la colecistoquinina, relaja el esfínter de Oddi y comprime o contrae a la vesícula biliar para que su contenido que se está almacenando salga al duodeno, saponifique las grasas, metabolice las grasas y se vuelva a reabsorber. Entonces lo mismo, eso no es buena pregunta. Fases de la secreción biliar. Primera fase a nivel del hepatocito. Segunda fase a nivel conducto biliar. ¿Qué pasa a nivel del hepatocito? Todo lo que se sintetiza va a llegar a los canalículos biliares. Los canalículos biliares entran a los conductillos biliares, luego a los conductillos biliares perilobuliares, biliares interlobuliares, células epiteliales ductales del conducto biliar grande y ya está. Ahí sale la bilis. En el trayecto, ¿qué pasa? Se modifica. Se altera el sodio, se altera el bicarbonato, aumenta la cantidad de bicarbonato y de sodio. Bien, esto es lo mismo. La parte anatómica, no hace falta que repasen. Ya saben, esfínter de Oddi, ampolla de Vater, esfínter de accesorio, ampolla de Santorini, conducto pancreático mayor de Wilson y el conducto cólico que trae la bilis. Estos dos comparten el drenaje. Vaciamiento, pregunta de parcial. No se puede inhibir el vaciamiento de la vesícula, solo se puede estimular, pregunta de parcial. ¿Quiénes estimulan el vaciamiento de la vesícula? La colecistoquinina. ¿Por qué células? ¿Qué células del duodeno liberan colecistoquinina? Las células I. Las células I, muy bien. O células CCK también se llama colecistoquinérgicas. Cuando se secreta la colecistoquina, ¿qué hace? ¿Qué hace con el esfínter de Oddi? La relaja y estimula la contracción de la vesícula biliar. Muy bien, estimula la contracción de la musculatura lúcea de la vesícula biliar y relaja el esfínter de Oddi, permitiendo que se vacíe el contenido y que todo esto se drene. ¿Vamos? Este es el estímulo más potente. Preguntan en su parcial. Dentro de los dos estímulos, uno es el estímulo parasimpático y el otro es el estímulo colecistoquinérico, ¿cuál es el más potente? El de la colecistoquinina. En cambio, el sistema parasimpático, ¿qué hace? Va a ir mediante la acetilcolina a contraer todas las musculaturas lisas de la vesícula. Las va a contraer, ya sea por estímulo vagovagal o por estímulo entérico. A diferencia de la colecistoquinina, el vago a veces relaja el esfínter de Oddi, a veces no lo hace, entonces no es directamente sobre el esfínter de Oddi, sino es la colecistoquinina la que va a tener ese efecto. Pregunta de parcial, ¿hay algún fenómeno que inhibe el vaciamiento vesicular?
No. Fisiológico no, pero ¿habrá algún farmacológico? Pregunta, ¿a qué se le considera alimento colecistoquinérgico o colecistoquinético? Un alimento graso. ¿Solo aquí tiene grasa? ¿Qué tal si el paciente tiene una piedra acá, o barro? ¿Ya? Esa piedra, ante el estímulo de la colecistoquinina y ante el estímulo de la contracción de la vesícula, va a obstruir esta vía. Por eso muchos pacientes que tienen la colelitiasis o la colecistitis, que es la inflamación de la vesícula, tras el consumo de las grasas, hidratos de carbono, todo lo que tenga harinas, proteínas y grasa, va a hacer de que se libere la colecistoquinina con predisposición de grasas. Huevo, leche, azúcar, pan y demás van a hacer de que se libere la colecistoquinina. Si hay un cálculo acá, ¿qué va a pasar con esto? Este cálculo va a ir a obstruir el bacinete de la vesícula biliar. Y si se obstruye, no se va a sacar la bilis, pero la vesícula va a empezar a contraerse. Va a haber un mecanismo de contracción periférica y tensión intersticial o tensión vesicular. Entonces le va a doler al paciente. ¿Qué tenemos que darle? ¿Qué fármaco? ¿Quién ha tenido algún familiar que tenía apendicitis, colelitiasis y demás? ¿Quién ha visto a un paciente que tiene un espasmo, un dolor de tipo cólico? ¿Nadie? Les da miedo porque podríamos aquí en la privada, dicen yo. Yeah. ¿Qué pasa acá? Cuando un paciente ha consumido grasas y esas grasas liberan a la colecistoquinina contrae la vesícula biliar y la piedra se enclava en la vesícula o se enclava en el colédoco o se enclava aquí justo en la ampolla de váter, no se va a salir esa bilis. Esa bilis va a empezar a tensionar la vesícula, va a dilatar, la parte está contrayéndose en la pared, va a doler. Entonces inmediatamente le damos un antiespasmódico que va a relajar a la musculatura lisa. Y si relajamos a la musculatura lisa, ¿a quién vamos a relajar? ¿A quién relajamos? Al esfínter de Oddi. Al esfínter de Oddi. ¿A quién más relajamos? La vesícula. La vesícula. A la musculatura lisa de la vesícula biliar, a la musculatura lisa de todo el tracto biliar. Entonces el paciente tiende a ¿qué? A relajar la vesícula, a relajar el esfínter, a veces salen las piedritas, el vaso biliar, o simplemente el cálculo vuelve otra vez al fondo de la vesícula. Entonces, de manera farmacológica podemos inhibir el vaciamiento vesicular relajando la vesícula. Pero de manera fisiológica, porque estamos en la materia de fisiología, no se da el vaciamiento. ¿Se ha entendido? Sí. Sí. Muy bien. Doctores, en un futuro, si les toca hacer una guardia conmigo, o alguna vez vamos a estar en algún servicio, siempre les pregunto esto a los estudiantes. ¿A quién se le considera un alimento colecistoquinético? A todo aquel alimento que libera la colecistoquinina. ¿Y qué hace la colecistoquinina? Contracción de la pared vesicular y relajación del esfínter de Oddi. Pero si tiene barro el paciente, tiene una piedra pequeñita, un microlitiasis, va a obstruir y va a generar dolor. Por eso el paciente dice, dolor colecistoquinético. Ya saben, lo mismo. Es lo que les decía. Rueguen a Dios que nunca les pase esto. Se dice que el dolor después del trabajo de parto es el dolor de tipo biliar, el dolor de tipo vesicular biliar. No saben lo horrible que refieren los pacientes tener obstrucción de bacinete, de conducto colédoco y peor aún, si se obstruye la ampolla de váter, el esfínter de Oddi, ¿será que solo evitamos la salida de bilis o evitamos la salida de líquido pancreático? De ambas. De ambas. ¿Y qué pasa cuando el líquido pancreático no sale? ¿A quién va a empezar a degradar? Ya pancreatitis. Al mismo páncreas. ¿Y qué patología se genera? Pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda. ¿Ha entendido? Entonces siempre va de la mano la pancreatitis aguda de una coledocolitiasis, una obstrucción de Oddi o una colelitiasis
Juntas van esas dos patologías. Vienen los pacientes al servicio de emergencias con patología biliar y no se le puede operar. ¿Por qué? Porque el páncreas está inflamado. Hay que esperar a que el páncreas se desinflame para que luego se le opere. Secreción intestinal. Esta ya no es complicada. ¿Por qué? ¿Qué se secreta? Moco. Si hay células caliciformes, se secreta mucinógeno. En contacto con el agua se forma el moco y cubre las paredes. ¿Hay microvellosidades en el intestino? Claro que sí hay microvellosidades. ¿Para qué? Para la absorción. ¿Qué más? Hay células enterocromaffin-likes. Estas células que secretan Histamina.